martes 3 de octubre y ya estamos aquí en una nueva emisión de Jóvenes en Conexión. Está conmigo Dani. Dani, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarles nuevamente. Y de este lado les saluda Yesenia Flota, porque el día de hoy, como todos los martes, ustedes ya lo saben, les traemos temas pertinentes, temas que están, digamos que son del interés de las juventudes, ¿no? Y en el marco de esto queremos conmemorar justo el día que sucedió ayer, y qué es lo que vamos a estar recordando. Justo por eso el tema de hoy son las juventudes en los movimientos sociales, y no podríamos estar más contentas de tener al invitado que tenemos el día de hoy, que en un momento más se los voy a presentar, pero antes ya saben que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 983 83 504 92, 983 83 504 92, o también nos pueden mandar un WhatsApp al 983 135 49 72, 983 135 49 72. Y les invitamos mucho a que apunten los números y que se comuniquen con nosotras, porque el día de hoy está con nosotras el licenciado Saulo Aguilar Bernés, quien no solamente estudió Derecho, quien ha participado precisamente como activista social, que además es escritor, pero el día de hoy no nos viene a hablar sobre la escritura, y es el primer regidor de Otompe Blanco. Saulo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, amigas. Pues muchas gracias por invitarme, gracias al Instituto Quintana Roo de la Juventud por el espacio y pues, sobre todo, ¿no?, por hablar de este tema tan importante que es crucial, ¿no?, en el marco del 2 de octubre, ¿no?, conmemorando la matanza de Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco, y que es un movimiento iniciado por jóvenes, ¿no?, que va trascendiendo y que pues impacta a nivel historia, ¿no?, en México. Sí, y justo queremos hablar como sobre la participación de las juventudes en los movimientos sociales, que precisamente esto no es reciente, ¿no? Como vamos a ir viendo durante esta charla que tenemos, para México hay un parteaguas, ¿no? Hay todo un antes y después de esta fecha, que justamente 2 de octubre pues no se olvida, ¿no? Pero puede ser que generaciones, digamos, más recientes, de chicos, de chicas, no conozcan bien qué fue de esta historia y por qué hablamos tanto del 2 de octubre y por qué significa tanto para México. En ese sentido, quisiéramos pues a lo mejor ponernos todos en contexto, hablando primero de qué vamos a entender por movimientos sociales, Saulo. Pues los movimientos sociales son pues cualquier manera, ¿no?, de organización de la sociedad civil, por la cual comienzan, ¿no?, a luchar por sus demandas, ¿no? No sé, llámese el derecho del acceso al agua, ¿no?, que en Quintana Roo no nos es ajeno, los movimientos estudiantiles, ¿no?, o sea, los estudiantes peleando demandas, ¿no?, en favor de los estudiantes, el movimiento feminista, ¿no?, las mujeres, las compas, ¿no?, y peleando los derechos, o sea, que les corresponden como mujeres, ¿no? Y creo que es muy importante pensar en esto como que también son derechos pensando para la colectividad, ¿no? No son pugnas particulares, ¿no? No es yo, Saulo, peleando por algo que yo quiero, ¿no? Eso sé perfectamente que lo puedo lograr, a lo mejor si me disciplino, o si termino, no sé, de estudiar X cosa, ¿no? Sino cuestiones sociales, que siempre incluyen a la colectividad, ¿no? Sí, que incluyen a la colectividad y que generalmente luchan contra pues, un sistema, ¿no?, que lo está negando, ¿no? En el tema, por ejemplo, del derecho, por ejemplo, por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pues porque no era legal, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué me estás negando a mí algo que es un derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? En el tema del movimiento estudiantil, pues oye, no queremos una educación pública y gratuita, queremos que haya más plazas, ¿no?, para que entren los estudiantes a las universidades, ¿no? Queremos que haya, no sé, comedores comunitarios, ¿no?, para los chicos y las chicas y chicas, ¿no?, que pues vienen, ¿no?, en una situación de precaria, ¿no?, de pobreza, para que puedan terminar de estudiar. Entonces, creo que sería eso, ¿no?, como por ponerlo, decirlo de algún modo. Claro. Sí, en ese sentido, Saulo, ¿nos podrías comentar qué sucedió el 2 de octubre y por qué se conmemora? Sí, el 2 de octubre pues ocurre la masacre de Tlatelolco, ¿no?
y que quiero decir que siempre nos quedamos con este tema, ¿no? De lo triste que fue la masacre de Tlatelolco, del crimen de Estado que ocurrió, ¿no? Porque el gobierno de México en ese entonces, ¿no? En la dictadura perfecta del PRI en aquel momento, organiza todo un atentado de militares contra militares. Hoy se sabe esta verdad histórica en los archivos que fueron desclasificados, ¿no? Del entonces presidente Díaz Ordaz, que aparte era informante de la CIA, ¿no? Pues dice, hay que ocasionar algo para que los estudiantes tengan miedo, ¿no? Y podamos llevar en santa paz, entre comillas, ¿no? Las Olimpiadas de México 68 que ocurrían en ese mismo año, ¿no? Entonces, pues organizan ahí un atentado, ¿no? Militares disparan contra militares, y los militares que estaban ahí del batallón Olimpia creen que son los estudiantes los que están disparando contra ellos y abren fuego, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? Y nos quedamos con ese día tan triste, ¿no? Por todo lo que representó, ¿no? Que el Estado no era un Estado de Derecho, que no había libertad de opinión, que no había libertad de prensa. También al día siguiente los grandes medios, ¿no? Y pasaba con el difunto Jacobo Zabludowski, que sale a decir, ayer fue un día soleado, ¿no? Una cosa de un silencio total que ahora ya no ocurre, ¿no? Ahora tenemos las redes sociales, ahora hay medios que dicen la verdad, ¿no? Ahora pues hay organismos internacionales, ¿no? Asociaciones civiles, colectivas, ¿no? Que pelean para que estas cosas se sepan. Y pues que bueno, ¿no? Todo esto es no la conclusión, sino es un momento trágico en algo que venía ocurriendo en los 60s, que es el movimiento estudiantil, ¿no? Que viene ocurriendo en todo el mundo y en México, que es yo creo que México, la Ciudad de México es una de las grandes capitales del mundo. Y obviamente al ser una ciudad abierta a la cultura, a las universidades, pues ahí está la UNAM, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional. Había un gran número de chicos, chicas de otras partes del país que iban a estudiar ahí, ¿no? Y que sigue ocurriendo, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, pues ahí iba a detonar también el movimiento estudiantil. Sí, o sea, y justo lo interesante es que no solamente Ciudad de México fue protagonista de un movimiento estudiantil, como bien lo dices, a nivel mundial existía un fervor justo de los jóvenes por cambiar, ¿no? Cambiar las condiciones. Había una especie de voy a llamarlo así como de esperanza, ¿no? Veníamos de un contexto bien difícil, como humanidad, saliendo del proceso de la Segunda Guerra, y culturalmente se hablaba de la paz, ¿no? De no a la guerra de Vietnam, por ejemplo, y de otras cosas que había una necesidad justo de justicia social, ¿no? De mirar e ir en contra de la desigualdad, mucho movimiento de conciencia también, ¿no? Con las nuevas, no nuevas, formas de pensar la política, como lo eran quizá el comunismo y el socialismo, pero sí una necesidad de los jóvenes de combatir por una parte estas ideas imperialistas de la guerra, pero también de buscar justicia y, digamos, ir contra la desigualdad que justamente los compañeros estudiantes del 68 demandaban, ¿no? Una parte de la cuestión de la universidad pública y gratuita, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué otras cosas podrías decirnos o que consideras que nos marcaron como sociedad mexicana ese día, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que seguir teniendo presentes a partir del 2 de octubre? Fíjate que ayer tuvimos un evento para conmemorar la fecha en el Parque del Queso, ¿no? Y proyectamos un documental, ¿no? Ahí con varios compañeros y compañeras, ¿no? Todos de las juventudes, ¿no? Yo ahí ya más de salida, más para allá que para acá, pero platicábamos, ¿no? Al final haciendo el cine debate, y yo les decía, es que nos quedamos justamente, ¿no? Con el tema de la masacre, que fue terrible, pero no vimos todo lo que a veces perdemos de vista, más bien todo lo que avanzó el movimiento, ¿no? En los 60s ocurre el Mayo francés, ¿no? Y el Mayo francés, del Mayo francés pues sale Simón de Beauvoir, ¿no? Sale Sartre, sale Camus también, ¿no? Foucault. Y nos lega, ¿no? Como a nivel cultura y a nivel pensamiento, una nueva manera
de mirar la filosofía, de mirar la política, de pensar en el Estado, las relaciones de poder, las relaciones sexuales, amorosas, ¿no? Hasta existenciales. Existenciales, totalmente, el existencialismo, ¿no? Claro. Y luego impacta, ¿no? En un nivel literatura, impacta en el cine, ¿no? Con el Nouvelle Vague, no sé si se dice así, ¿no? Pero En el arte, ¿no? en el arte en general, ¿no? O sea, en las plásticas, en todo. ¿Y quiénes son el principal motor de todo este cambio cultural, ¿no? En la música, en el arte, en la cultura que hay, ¿no? Los jóvenes. Y aquí en México venía ocurriendo, ¿no? Desde un poquito antes, ¿no? La entrada de los 60s, una novela, ¿no? Que La tumba ay, se me olvidó el nombre del autor. Pero esta novela, ¿no? Que era en un lenguaje juvenil, ¿no? Y eso no había ocurrido nunca en la literatura mexicana hasta ese momento, ¿no? Entonces, esta serie de rupturas culturales, ¿no? La lega el Mayo francés en una frase que dice: seamos realistas, hagamos lo imposible, ¿no? Uh-huh. Y esto impacta a tal nivel que se propaga, ¿no? Por países árabes, por países europeos, se propaga, obviamente llega a América Latina, ¿no? Y en México, en México ya venían ocurriendo movimientos sociales, desde antes de la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana pues llega a un punto cúspide, se logra la Constitución del 17, ¿no? Se institucionaliza de cierto modo la revolución, ¿no? Y empieza esta idea de que no, ahora somos un gobierno, ¿no? Que sí incluye y piensa en el pueblo, pero pues también eso se empieza a desviar, ¿no? Poco a poco. Y cuando en el 58, 57, también ocurre un movimiento muy grande, ¿no? Tal cual de la clase trabajadora, y por ponerlo en un ejemplo muy concreto, los movimientos ferrocarrileros, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Los movimientos ferrocarrileros que conmovieron a México. Y habla de toda la lucha de los ferrocarrileros, ¿no? De Valentín Campa y todos ellos, ¿no? Que se avientan una lucha muy grande contra el gobierno, ¿no? Para que le respeten sus derechos, ¿no? Para sus prestaciones sociales y todo. Y ellos, pues abiertamente eran comunistas, eran militantes de organizaciones de izquierda, ¿no? Socialistas. Y el gobierno los ve y dice: uy, no, estos están en nuestra contra. Y los mandan a encarcelar. Y se avientan 10 años en la cárcel. Y cuando ocurre el movimiento del 68 en el pliego petitorio, también por eso dicen presos políticos, ¿no? Que libertad a todos los presos políticos de México. Y ocurre esta consigna, ¿no? Que la seguimos teniendo hasta nuestros días en las marchas: presos políticos, libertad, ¿no? Porque ellos retoman, en algún momento se dan cuenta de que esta lucha no es solo por los estudiantes, es por los derechos de toda la sociedad mexicana, ¿no? A poder hablar libremente, a poder ejercer el derecho al trabajo, a poder ejercer la libertad de prensa. Y en ese momento es cuando el movimiento de 1968 en México, el movimiento estudiantil, hay un libro muy bonito de Paco Ignacio Taibo que se llama 68, así nada más. A mí me lo firmó Paco hace años, ¿no? Y le dije que yo lloré porque en ese libro no hablan sobre historias de lo ocurrido en Tlatelolco, habla de lo chido que fue el movimiento estudiantil, y de que dice, no, me acuerdo, ¿no? O sea, a un compañero le gustaba una compañera del IPN y nos teníamos que cruzar así media ciudad, ¿no? En pecero, y teníamos que ir, ¿no? A verla, ¿no? Y entonces, dice el chofer, era papá de uno de los chavos que eran compañeros nuestros, ¿no? De la UNAM, y les dijo, ¿saben qué? Ustedes solo porque son estudiantes no les voy a cobrar, ¿no? Y viva el amor y viva la libertad. Entonces esa idea, ¿no? Que había impactado a nivel de la sociedad mexicana, ¿no? Nos lega eso, también nos lega no solo el haber retomado, ¿no? Las luchas de los ferrocarrileros, de la clase trabajadora, de los sindicalistas, ¿no? Nos lleva a que después en el 71 ocurre el halconazo, en otra fecha trágica, ¿no? También el gobierno del PRI en ese entonces inventa los grupos de choque, ¿no? Que siguieron ocurriendo hasta hace corto tiempo, ¿no? A mí me tocó, ¿no? Ir a alguna manifestación y que grupos de choque, fuerzas públicas, ¿no? Vestidos de civil, que se meten a la marcha y te revientan desde adentro. Y esto lleva a que se caliente, ¿no? A tal grado la sociedad que en el 75 ocurre la primera reforma político-electoral y aceptan que haya partidos, ¿no? De otras expresiones
que fueran ya legalmente constituidos y, por ejemplo, uno de los partidos comunistas, ¿no? Que igual era el Partido Comunista Mexicano, entra al quite electoral. Hoy uno de sus primeros diputados, por cierto, fue Alejandro Encinas, que hoy lo tenemos ahí como subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? En el gobierno actual, ¿no? Del presidente Andrés Manuel, que está con la consigna, ¿no? De esclarecer la verdad histórica de lo ocurrido en Ayotzinapa. Y mira, ¿no? Hasta dónde trascendió el Partido Socialista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Un montón de organizaciones que luego se iban a conformar en el PSUM, ¿no? En el Partido Socialista Unido Mexicano, y que después, en el 88, tras el fraude, iban a conformar, ¿no? Otra fuerza política que fue hasta lo que tenemos ahora, ¿no? En las izquierdas electorales, ¿no? Que también nos legó la oportunidad de ver cómo otros movimientos sociales no electorales siguieron su ruta, ¿no? Porque, por ejemplo, el Sub Marcos, que había participado ahí, ¿no? Y le había tocado pasar del movimiento estudiantil, ¿no? De los 70s a la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? A darse cuenta de que tenía que organizar desde otro modo la resistencia, ¿no? Y se va a Chiapas, ¿no? Y ocurre tiempo después el STLN, ¿no? Entonces, ¿cuántas brechas abrió para la lucha en general, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos lega y que nos lleva a hacer un análisis profundo de que no es que una vía sea mejor que la otra, es que todos los movimientos sociales son movimientos políticos y debemos confluir, ¿no? En la mejora para el pueblo, para la clase trabajadora. Muchas gracias, Saulo. Está como súper interesante todo lo que nos estás planteando, casi un recorrido histórico, ¿no? De la figura también del estudiante, de otros actores también. Los movimientos sociales, que es muy importante. Claro, y de eso queremos seguir dialogando un poco más en el segundo bloque del programa, mientras vamos a ir a un corte con esta canción de Panteón Rococó que se llama Nada Pasó, que justamente nos va a narrar un poco de lo que nos contabas. Ya estamos de vuelta aquí en Jóvenes en Conexión. Ya saben que pueden escucharnos a través del 100.9 FM y el 860 AM, o si por ejemplo no tienen acceso a radio en este momento, también nos pueden escuchar en línea a través del sqcs.com.mx/chetumalfm. Por ahí pueden escucharnos también todos los martes de 4 a 5, y no solamente a nosotras, también pueden escuchar toda la programación que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social trae para ustedes. Y bueno, si se acaban de unir a nuestra transmisión, les comentamos que estamos tratando el tema de las juventudes en los movimientos sociales, y alrededor de esto reflexionábamos sobre el 2 de octubre y lo que significó para nosotros como sociedad mexicana. El día de hoy nos está acompañando Saulo, quien es primer regidor de Otompe Blanco, y nos iba guiando un poco durante el primer bloque acerca de qué fue lo que sucedió y por qué, digamos, nos marca y sigue siendo tan importante hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en eso nos quedamos y queremos retomar la conversación por ahí, no sin antes mencionarles que por favor la apunten bien. Ya saben que se pueden comunicar con nosotras a través del número en cabina 983-83-504-92, 983-83-504-92, o pueden escribir a WhatsApp en 983-135-4972, 983-135-4972. Ahora sí, Saulo, te preguntábamos, ¿por qué a pesar de que ha pasado tantos años, todavía se siente reciente lo que ocurrió en Tlatelolco? Pues porque es una herida profunda que nos marcó, ¿no? A nivel sociedad, a nivel historia, a nivel política, ¿no? Como decía, electoral y no electoral, pero también porque ocurrió no hace mucho, ¿no? Lo de los 43 de Ayotzinapa. Y seguimos diciendo que vivos se los llevaron y vivos los queremos, ¿no? Y fue muy crudo. Yo me acuerdo, en ese entonces había un movimiento estudiantil aquí en Chetumal. Yo estaba ahí, no participaba con algunos compañeros, compañeras, ¿no? Y me acuerdo que nosotros estábamos organizados para pues hacer, ¿no? Acciones de visibilidad, ¿no? De lo que había ocurrido en Ayotzinapa. Y en ese entonces, compañeros de la Universidad de Quintana Roo, hoy ya es autónoma la universidad y qué bueno, ¿no? Solicitamos, o sea, mandamos un escrito ahí, los que estudiaban ahí en la UCRO, ¿no? Pues yo estudié en la Modelo, ¿no? Entonces,
ellos mandaron solicitando que nos prestaran la plaza para hacer un evento de verdad, o sea, éramos 20, ¿no? Y cuando nos lo niegan y van ellos a decir, oye, ¿por qué no lo estás negando, no? A quien era rectora en ese entonces, Elina Coral. Le dicen, no, pues porque no está bien lo que están haciendo. Y pues nos juntamos ya al colectivo así como de todas las escuelas y decimos, no, pues algo tenemos que hacer. Y proponen los mismos compañeros de la Universidad de Quintana Roo, proponen hacer un plantón allá afuera de la universidad. Y como nos cerraron la pluma, alguien dijo, pues que sea un campamento. Y nos vivimos mes y pico fuera de la UCRO, ¿no? Así, y nos llovía y ahí cocinábamos. Y ¿sabes qué? Mucha gente, me acuerdo, nos llevaba latería, nos llevaban aguas, nos llevaban refrescos. Entonces, a ese nivel nos impactó tanto lo de los 43 de Ayotzinapa, que nos empapamos otra vez y se vuelve a revivir esta idea, ¿no? De lo que había ocurrido en Tlatelolco, de lo que había ocurrido con el halconazo, ¿no? Y a decirles que la cosa no ha cambiado, ¿no? Y aparte en esos años estaba viviendo un periodo terrible para Quintana Roo, ¿no? Lo voy a decir, con el gobierno de Beto Borges, ¿no? Había una represión tremenda. Me acuerdo que ahí gente nos amenazó hasta de muerte, no pasaban y nos gritaban cosas. A la par, pues venía esta coyuntura, ¿no? Del 2012 y posterior, que es cuando yo empiezo como a militar ya políticamente, ¿no? Nosotros pertenecíamos también a una organización que se llamaba Morenaje, ¿no? Que era Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estudiantes. Y ahí participaron varios compañeros, compañeras, ¿no? Que hoy a lo mejor están en cargos de elección popular, ¿no? O están en gobierno, por decirlo más o menos, ¿no? Y también estaba el 132, y a mí me tocó estar en los dos, en el 132. Entonces, todo esto nos volvió a revivir esa idea de que no había democracia, no había participación política para las juventudes, no se nos permitía disentir, ¿no? De lo que institucionalmente decía el gobierno, y el 68 vuelve a ser ese parteaguas, ¿no? Y siempre que volteemos a ver y pensemos en las luchas históricas que han transformado este país, tenemos que mirar a 1968, a la masacre de Tlatelolco y al movimiento estudiantil, de donde salieron también grandes piezas, ¿no? Intelectuales para México, ¿no? Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿no? Por decir a alguien. Sí, ahora que mencionabas lo del campamento sobre la UCRO y demás, yo recuerdo que cuando se hizo la convocatoria a participar, porque además era un evento artístico, cultural también, como sí. Era, digamos, algo nada más para hacer visible, para mostrar apoyo sobre lo que estaba ocurriendo sobre los estudiantes, y creo que lo que generó mayor indignación y que justamente llevó a la parte del campamento fue que dijeron que ese día no se podía porque iban a fumigar la escuela. Ah, es cierto. Y no se podía fumigar porque iba a llover, o sea, había muchas incongruencias que era claro que era un pretexto para no permitir que un grupo pequeño de estudiantes, como bien mencionabas, pues hiciera su actividad cultural. Entonces, si ya había este dolor por parte de los normalistas, de esta situación que es un poco igual lo que te quiero preguntar sobre la figura del estudiante, la figura de ser joven en los movimientos, pues esto termina de decir, bueno, o sea, estoy tratando de hablar por otros estudiantes y a mí también me están silenciando de alguna manera, no está habiendo esta apertura para que yo pueda, pues de alguna forma mostrar solidaridad, ¿no? Sí, pues es que es terrible, ¿no? Porque te digo, era incongruente, ¿no? Es una falta de respeto a tu inteligencia, ¿no? Como estudiante, y se supone y quiero responder un poquito con esto también lo que la siguiente pregunta, ¿no? Que el papel del estudiante es ese, ¿no? Formar un ser humano con pensamiento crítico, no solo a un profesionista, no solo a mano de obra técnica especializada, ¿no? No, o sea, la universidad debe tener una formación integral y humana ante todo, ¿no? Y pensar en una formación integral y humana, es decir, me cae que eres perfectamente bueno como ingeniero en sistemas y puedes dominar tal cosa, ¿no? Y programar tal cosa, pero también quiero que seas un ser humano lo suficientemente capaz de enterarte qué es lo que está ocurriendo a la vuelta de tu casa con tus vecinos, no pensar en que si falla la luminaria pública, es una cosa que nos afecta a todos, hasta pensar que si desaparecen a 43 estudiantes, pues es una ofensa para todos los estudiantes, ¿no? Entonces esa falta de respeto a la inteligencia de un montón de compas, ¿no?
era lo que indignó en ese momento, y pues además ese es el papel del estudiante, ¿no? De ser alguien que cuestiona, ser alguien que sí se prepara, que sí se forma, pero que sepas que el impactar en la sociedad no solo es un tema de que, qué tal que soy ingeniero bioquímico y mañana gano el premio Nobel, ¿no? O sea, es de que, ¿qué puedo hacer ahora, no? Para que mis compañeros tengan mejores condiciones para venir a la escuela, qué podemos hacer para que funcione los albergues estudiantiles, el albergue para estudiantes que vienen de fuera, ¿no? Que tengan acceso a la comida, que tengan transporte público de calidad, barato, ¿no? Que la universidad esté en condiciones de que a las compas no las acosen, ¿no? Ese tipo de cosas, de pensar, ¿no? Siempre en nuestros compañeros, en nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Claro. Sí, justo estaba recogiendo un poco de todo lo que escuché, y me parece importante decir que la universidad tiene que ser un espacio, ¿no? Un espacio crítico, un espacio de conocimiento, como tú dices, que va más allá de lo técnico, ¿no? O sea, me puedo formar como ser la mejor administradora, el mejor ingeniero, el mejor médico, ¿no? Pero, por ejemplo, y bueno, voy a ahí tocar un tema controversial, hablando un poco de esta cuestión de lo médico, que en nuestro estado, pues el ILE ya es una realidad, sí. La interrupción ilegal del embarazo, pero pues también hay mucho estigma, ¿no? Y hay pues médicos que se niegan a realizar este procedimiento, ¿no? A ver, una cosa es lo que yo pueda pensar y otra cosa también es mi formación, ¿no? Y si el médico solo tiene la formación técnica y la formación humana se olvida, la formación social se olvida, eso genera otros problemas y, digamos, no contribuye a un bienestar humano, ¿no? Claro que sí. Y de esto y más queremos seguir hablando sobre ciertas memorias también. Y esto lo vamos a hacer después del corto. Los dejamos con esta canción que se llama justamente Tlatelolco 68 de la banda Bostik. Ya estamos de regreso aquí en Jóvenes en Conexión y ustedes ya saben que pueden mandarnos todos los saludos que quieran, y así lo hizo nuestro compañero que nos manda saludos desde Bonfil y dice: hola, saludos a la Liga Arandaní y al regidor del pueblo, Saulo. Arriba la máquina. 2 de octubre y 26 de septiembre, no se olvidan, de parte de Palafox. Ahí están los saludos. Saludos, Pala. Y si ustedes también quieren mandar un saludo, quieren hacer una pregunta, quieren mencionar algo, pueden hacerlo al teléfono en cabina 983-83-50492, al 983-83-50492 o al WhatsApp 983-135-4972. 983-135-4972. Y como bien decía el mensaje de Palafox, estamos justamente hablando de las juventudes en los movimientos sociales. Ya estamos en el último bloque del programa, así que si se acaban de unir, no se preocupen, seguramente se van a llevar algo bien interesante. Y en eso seguimos la conversación. De nuevo está con nosotros Saulo. Así es, un poco recogiendo lo que comentaste, Saulo, en el bloque anterior, que es importante el tema de la universidad como un espacio crítico. También me parece importante retomar la cuestión de la memoria, ¿no? La memoria histórica y la memoria viva, que está implícito aquí al hablar del 2 de octubre, ¿no? Porque es algo que nosotros con las actividades, cuando conmemoramos, ¿no? Cuando decimos, cuando nos pronunciamos y cuando los jóvenes hacen actividades recordando, conmemorando estas fechas, estamos hablando de algo interesante, de algo que hasta fue tema de debate, ¿no? En los filósofos del siglo pasado, que es la memoria histórica, la otra historia también, la historia de, pues vamos a decirlo así, de los oprimidos, ¿no? Entonces me parece importante poner sobre la mesa la importancia de que la memoria se lleve, o sea, se traiga todos los días y nombrar las cosas, ¿no? O sea, cuando decimos 2 de octubre no se olvida, o justamente la consigna ni olvido ni perdón, es como, ok, no olvidamos lo que sucedió, pero tampoco no bastan las disculpas seguramente para nadie, ¿no? Ni para los que perdieron familiares, ni para quienes recordamos o conmemoramos este día.
Y es importante traer sobre la mesa también este tema, ¿no? de la memoria, y en ese sentido vamos a poner sobre la mesa también el papel. Por una parte ya hablamos del papel de los jóvenes, pero también es cierto que los movimientos sociales no son lineales, ¿no? Se van transformando y son distintos y obedecen a contextos, y es ahí lo complicado, ¿no? La complejidad de las cosas. En ese sentido, ¿qué tipo de cambios en el accionar de los movimientos sociales de las juventudes observas? Pues yo creo que ahora tenemos como juventudes más informadas, ¿no? A la vez también más bombardeadas de información, porque eso es una cosa que está ocurriendo, ¿no? Con las redes sociales, de información que no necesariamente aporta mucho, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿para qué queremos? O sea, todo lo que antes era como chisme, ¿no? Y espectáculo de Televisa ha pasado a TikTok, ¿no? Y ha pasado a las redes sociales, ¿no? O estas cosas que consideramos a lo mejor pues, contenidos ociosos, ¿no? Que están bien que existan, ¿no? O sea, todos consumimos de eso. O sea, digo, nadie es así que diga, ay, yo no veo, no sé, por decir, La Casa de los Famosos, ¿no? O sea, está bien y hay que reírnos y divertirnos. Pero ahora estamos como bombardeados de un montón de información porque la publicidad está ahí mientras estás viendo un TikTok, mientras estás viendo un video en YouTube, lo que sea, ¿no? Te aparece, ¿no? Sin embargo, también tenemos juventudes pues más informadas, ¿no? Porque cuando no entiendes algo, vas y lo googleas, vas y buscas un video, vas y tratas de informarte de algún modo, ¿no? En el que, pues bueno, ya no es información secreta, ¿no? Antes todos dependían de lo que decía una sola televisora, ¿no? Y determinados canales de televisión. Ahora no, ahora tienes un montón de opciones, ¿no? Periodismo libre, periodismo militante, periodismo crítico, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, ya sea la posición política con la que tú te sientas más cómodo, ¿no? O cómoda o quieras creer en ello, encuentras información. Creo que eso es muy importante, cómo los jóvenes hemos llegado a esto, ¿no? También parte del avance tecnológico, parte que ese avance tecnológico se acompañó justamente de estas luchas sociales para que hubiera, ¿no? Espacios donde nos pudiéramos enterar de eso, ¿no? Ocurrió un movimiento social muy fuerte, ¿no? A nivel digital, que era por la liberación de Julian Assange, ¿no? Y todo lo que ocurrió con Wikileaks. Que hemos visto cómo los mismos movimientos sociales, ¿no? Decía Dani, se transforman y de repente los vemos en el plano, ¿no? Siempre en el plano político, sí, social, pero en internet, ¿no? Ahora también cuando haces un movimiento social, pues piensas ya como pero vamos a tener una página de Facebook, vamos a tener un canal, ¿no? Donde podamos decir esto, un Twitter, un X, ¿no? Sí, un hashtag, sí, y es pensar en ello, ¿no? Y eso nos lleva a pensar de cómo los jóvenes que ahora pues tenemos mayor acceso a internet hasta el grado en el que hoy ya nacen casi con el celular, ¿no? Y sabiendo usar el celular y las redes sociales, pues los lleva esto a replantear, ¿no? Su participación en la sociedad como individuos, ¿no? Y en colectivo, ya en el espacio digital también. Claro, sí, sin duda las redes sociales, pues como dices, tienen como un lado, depende cómo los hacemos, ¿no? También, pero como un lado a favor, un lado en contra que puede jugar dependiendo, pero creo que también la parte de que nos permite organizarnos, ¿no? Y de hacer correr la información o el mensaje rápidamente, o que ya tenemos la oportunidad de capturar lo que sucede al momento, un poco eso, ¿no? Claro que influye en la saturación y al contenido que nos llega, un poco eso también, a qué cuenta seguimos quizás, ¿no? Pero creo que tienes razón en ese sentido, de que sin duda vienen a transformar cómo nos organizamos o cómo participamos también incluso de los movimientos sociales. Claro. Quisiera también preguntarte brevemente, ¿por qué podemos decir que los movimientos en las personas jóvenes tampoco suelen ser homogéneos? ¿O no podemos hablar solo de un tipo de movimiento social cuando hablamos de los jóvenes? Claro, pues mira, de entrada, ¿no? Ahorita platicamos un poquito ese tema, ¿no? De que cuando ocurre lo del campamento en la Universidad de Quintana Roo, a lo mejor no todos estaban a favor, ¿no? Había quienes sí decían, no sé, yo considero que es excesivo hacer un campamento, ¿no? Y bloquear una entrada de la escuela. Pero también había quienes decían, ¿no? Yo sí estoy a favor, ¿no? Que diga yo estoy en contra, no estoy a favor y lo quiero apoyar, ¿no? Entonces ocurren una diversidad de opiniones
que justo eso es lo que hay que generar, ¿no? Y para eso sirven los movimientos sociales, ¿no? Para decir fuera máscaras y vamos a opinar sobre este tema, ¿no? Ya fuera de maniqueísmos, ¿no? Entonces, ¿qué opino yo de este tema, ¿no? De que se nos silencie por querer visibilizar lo de los 43. No, entonces ahí surgían un montón de opiniones, ¿no? Hasta quienes decían, no, pásenles el coche por encima, ¿no? Sí, terrible. Sí, ¿no? Sí. Y todos espantados porque aparte era como una dirigencia estudiantil de ahí. Y dices, oye, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de llegar a eso? Pero creo que lo importante es fomentar ese debate, ¿no? Público, porque justamente no es esto que vemos en la tele, en las noticias, en las redes y decir, uy, no, qué feo lo viste, ¿no? Viste la transmisión en vivo, tal accidente, ¿no? No es la nota roja. Es un tema social que impacta, ¿no? Al grado que decimos los jóvenes, oye, y si nosotros hacemos una manifestación, ¿de verdad nos pueden hacer esto también a nosotros? El ejército, la policía, ¿nos puede hacer esto? O sea, ¿dónde quedan los derechos humanos, ¿no? Ya no hablar de temas políticos, ¿no? De tal vez ideológicos, aunque siempre están ahí presentes, o de partidos, ¿no? De posiciones políticas, sino hablar de un tema de derechos humanos, ¿no? Es como de verdad, o sea, podemos permitir a tal grado se vulneren los derechos humanos. Entonces, ese debate lo tenemos que dar, ¿no? En sociedad, y estemos a favor o en contra. Eso es un valor democrático, un valor de apertura, ¿no? Un valor que fomenta cuestiones cívicas y sociales que nos permiten a todos entender a los otros, a las otras, ponernos en sus zapatos y practicar la empatía. Yo creo que aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y lo vamos a ver en la historia de los movimientos sociales, y como decía yo, ¿no? Hubo una en el 75, ¿no? Y después de lo ocurrido, ¿no? Con el halconazo, el 68, pues hubo quienes dijeron, bueno, la vía es la organización y la toma del poder por la vía electoral. Y hubo quienes dijeron, no, la solución es la guerrilla urbana. Y hubo varios ejemplos de guerrilla urbana, y que luego dijeron, no, la solución es generar resistencias, ¿no? Ya está, por ejemplo, lo que ocurrió en Cherán, lo que ocurre con el ZLN, ¿no? En la Selva Lacandona, en un montón de ejemplos, ¿no? También los pueblos originarios que deciden gobernarse por usos y costumbres, ¿no? Entonces, se trata de pensar en que estos, a lo mejor, por decirlo de algún modo, pequeños mundos, cabemos todos en un mundo, ¿no? Cabemos todos en una concepción de país, de México, una concepción de sociedad mexicana en el que todos podemos estar incluidos para respetarnos, ¿no? Nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no? Claro. También quisiéramos preguntarte si tienes alguna invitación que quisieras hacer a nuestra audiencia, porque ya estamos por concluir el programa, pero no quisiéramos que todas las personas que nos están escuchando se fueran sin saber, por ejemplo, dónde seguirte, cómo comunicarse contigo, si hay algún evento próximo al que quieras invitar a las personas que nos están escuchando. Pues nada más que estén atentos, ¿no? A lo que luego estamos haciendo ahí también a través, pues, de mi página, ¿no? Como porque pues, soy un representante popular y me toca en el escrutinio público, ¿verdad? Entonces, que estén atentos ahí en mi página, ¿no? Saulo Aguilar Bernés. A veces ahí comparto también otras actividades que estamos haciendo, ¿no? Hemos estado haciendo actividades, ¿no? También de jóvenes ahí, como de formación política, ¿no? En un sentido como de difundir información, ¿no? Ayer, pues les digo, tuvimos la proyección de un documental para que no se olvide este tema del 68, ¿no? Que decimos siempre, desde octubre no se olvida, pero ¿qué hacemos para que no se olvide, ¿no? Por cierto, ayer también una amiga que da clases me decía, oye, yo les pregunté en un examen, ¿no? A varios de mis alumnos, si sabían que se celebra el 2 de octubre, y muchos no sabían, ¿no? Y le digo, bueno, es que también depende de eso, de la escuela, ¿no? Y ¿En qué nivel da clases? Universidad. Wow. Y decía yo, en universidad, ¿no? Pues sí. Depende también de que la escuela tenga historia contemporánea de México en el programa, ¿no? Y historia contemporánea de México, no para hablar de movimientos sociales, no para crear guerrilleros, ¿no? Sino para generar, ¿no? Opinión, debate público, sí. Que no perdamos esta memoria reciente de México. La crítica es muy importante, como yo siempre lo señalé anteriormente en bloques anteriores. Me parece importante mirar, ¿no? Como tú dices, todos las voces tenemos la capacidad de estar sentados en el mismo espacio y dialogar, ¿no? Pero también en ese sentido es importante rescatar
la memoria en los espacios educativos y más allá de los espacios educativos, ¿no? También. Sí, claro que sí. Y con eso, tristemente, concluimos el programa porque quisiéramos tener mucho más tiempo para seguir dialogando al respecto, y no solo de estos temas, sino de otros que también maneja Saulo, como la parte de la escritura. Sin duda, ya estaremos invitándote en próximos programas. Ustedes saben que si se perdieron alguna parte, si quieren revivir esta conversación, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras redes del Instituto Quintanarroense de la Juventud. Agradecemos mucho al Sistema Quintanarroense de la Comunicación Social siempre por darnos el espacio. También gracias, Freddy, en cabina, por pasarnos los mensajes, ponernos las canciones y avisarnos de cada corte comercial. Por nuestra parte es todo, Dani. No sé si quieres añadir algo más. Saludos al equipo de desarrollo. Saludos al equipo de desarrollo juvenil ahí en Políticas Públicas. Muchas gracias, Saulo, y muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Nos vemos el siguiente martes. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Jóvenes en Conexión. Te esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para seguir debatiendo e interactuando. ¡Te esperamos!